Hoy nos acompaña una figura clave en el ecosistema emprendedor europeo, Tom Horsey. Tom ha fundado más de 15 empresas y ha invertido directamente en unas 100 startups. Hablaremos con él sobre cómo construir el futuro desde cualquier punto del mapa. Hola Tom, bienvenido a Conectando Ideas. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Gracias por sacar un poco de tu tiempo libre entre un proyecto y otro para poder estar un rato aquí con nosotros, con los seguidores del podcast de Conectando Ideas. Bueno, es siempre un placer. Si se puede ir bueno, a mí me gusta el micrófono, así que entre que me gusta el micrófono y compartir conocimientos y experiencias, pues mola, pues aquí estoy. Encantado. Y seguro que de todo lo que hables vamos a aprender nosotros. Me gustaba invitarte al podcast, a ti, a un perfil como el tuyo, porque vamos a hablar sobre un punto de vista que nunca hemos tratado en el podcast nuestro, que es la inversión de cara al emprendimiento. Mm. Y va a ser un punto de vista muy, muy interesante porque vamos a conocer desde otro lado la parte de emprender, ¿no? Pero antes de comenzar con nuestro episodio, Tom, preséntate, así te conocemos un poco y ver cómo has llegado hasta a sentarte aquí frente a mí hoy. Vale, pues como he dicho, Tom Horsey, soy inglés de nacionalidad. Llegué inicialmente a España con 18 años, luego volví a Reino Unido y volví a venir ya para largo plazo con 23, creo que tenía, así hace unos cuantos años, acabo de cumplir 52, así que son unos cuantos años. Y, y soy emprendedor, yo creo que quizás más que inversor emprendedor, aunque ahora son las dos caras del negocio. Eh, Emprendedor inicialmente de temas de marketing digital, sobre todo hice algunas locuras, es decir, que en estos años ya voy por 15 distintos negocios, entonces, bueno, ha habido un poco de todo ahí metido. Pero bueno, sobre todo eran temas de marketing digital y publicidad online, que siempre hemos llevado, siempre casi todas las empresas más importantes han sido con sedes en Andalucía, uno en Huelva, uno en Marbella y uno en Sevilla. Digo la más importante porque hay algunos negocios que montas que quizás son 5 personas, 10 personas y tal, ¿no? Que no son tanto comparado con otros, ¿no? Y luego sí es verdad que tuve una empresa y una oficina bastante grande en Buenos Aires, pero bueno, eso es una cosa aparte, ¿no? No era lo normal, ¿no? Y hace como 10 años a tiempo completo, bueno, hace 15 años me llegó un sueco a mis oficinas y me invitó a invertir en su empresa. Y como estamos ganando beneficios y tal, era, yo qué sé, 2 semanas de beneficios que él me pedía. Y bueno, vale, pues en 2 semanas ya lo he hecho y pasamos a volver a tener o dividendos o subir, digamos, el balance de la empresa, ¿no? Reteniendo los beneficios. Y, y 2 años más tarde, bueno, 2 años y medio más tarde, pues una segunda empresa, no sé qué, no sé cuánto. Pues eso seguía hasta que eran unos 66 a nivel, digamos, personal, sin, digamos, una estructura realmente detrás, o estaba empezando a construir una estructura. Y luego, pues, mientras tanto, pasé por una fase invirtiendo fondos del Fondo Europeo de Inversiones, que es la línea de inversión en capital riesgo del Banco Europeo de Inversiones. Y eso es mucha burocracia, ¿no? Es decir, para empezar, porque hay unos terceros que están utilizando fondos públicos y tú tomas las decisiones de inversión, por lo cual, pues claramente tiene que haber ahí unas reglas y una burocracia para controlar lo que estás haciendo y claramente validar
antes, homologarte, digamos, certificarte antes de que realmente sabes lo que estás haciendo, ¿no? Pero aparte de eso, es casi igual trabajar con ellos que tener un fondo regulado, porque ellos tienen toda la parafernalia que hay un fondo regulado, de auditoría, de lo que llaman un depositario, pues todas esas cosas existen cuando inviertes dentro de esta línea de Business Angels, de Fondo Europeo de Inversiones. Entonces, bueno, el resumen final es que decidí que si la montaña no venía a Moama iba a la montaña, y decidí montar un fondo regulado que con el primer fondo ya hemos hecho 50 primeras inversiones, y ahora estamos con el fundraising, es decir, levantando fondos de terceros para el segundo fondo, para seguir haciendo pues, lo mismo, ¿no? Es decir, que llevo básicamente 15 años siguiendo la misma tesis de inversión, y bueno, y ahora lo hacemos como fondo regulado. Pero en mi corazón de corazones, creo que soy más emprendedor que inversor. O entramos como inversor pensando como emprendedores, que creo que tiene sus beneficios para las empresas, pero bueno, que somos más, no sé cómo decirlo, porque somos más metidos en la operativa, estamos más dispuestos y quizás más capacitados hasta cierto punto de meternos en la operativa o ayudar en la operativa de las empresas, porque conocemos lo que es montar empresas y hacerlas crecer, ¿no? Nunca he llegado a tener una empresa de más de 15 millones de euros de facturación, ni que tenga más de 50 empleados, pero eso ya he hecho varias veces, ¿no? Entonces, bueno, que como emprendedor, pues entonces nos ayuda, digamos, esa experiencia podemos aportar a las empresas donde invertimos. Luego hablaremos... Te he dicho que me gustan mucho los micrófonos, entonces me hace una pregunta y sigo yo horas. No te preocupes, luego hablaremos de diferentes pinceladas que has dado, de definiciones, de tipo de inversión, de tipo de participación en diferentes empresas. Pero vamos a pivotar siempre este episodio sobre una definición de negocio llamada startup. Vale. Para alguien que esté, como tú, muy metido en el mundo del emprendimiento y de diferentes tipos de proyectos, puede ser una palabra muy familiar, pero para una persona que te escuche por primera vez, ¿qué diferencia hay esencial entre una empresa tradicional, como la que conocemos todos, y una startup? Pues es buena pregunta, porque últimamente he estado hablando con gente, he dicho, no, trabajo en el mundo startup. Y dicen, ¿y eso qué es? Y yo, vale, pues yo tomaba por hecho que todo el mundo entendía, ¿no? Pues mira, realmente la diferencia es en la capacidad de crecimiento, ¿vale? En un mundo... Bueno, hay muchas diferencias, pero en cuanto a si una empresa es invertible o no invertible, una startup es una empresa invertible con un crecimiento potencialmente exponencial, ¿vale? Y un pyme, una empresa normal, suele tener un crecimiento más bien lineal. Es decir, por cada euro adicional de ingresos, hay un aumento proporcional, más o menos, en costes, ¿vale? Claro, las empresas tienen economías de escala, por lo cual pues, quizás esa proporción de costes se va reduciendo un poco en el tiempo, ¿no? Es decir, quizás, yo qué sé, un supermercado. Bueno, el supermercado tiene un margen muy pequeño, ¿no? Pero vamos a decir un supermercado. El supermercado, si aumenta sus ventas, tiene, digamos, más o menos un 8% de margen variable sobre los productos que venden en el supermercado, y eso es más o menos estable, pero claro, tiene unos costes fijos que son las instalaciones, la red de suministro, los almacenes, medio fijos, medio variables los empleados que tienen en el supermercado. Entonces, con cada euro adicional, con cada persona adicional que entra,
cuando tengan cubierto estos costes fijos, pues ganan un 8%, ¿no? Pero no aumenta de un 8% y más o menos esos costes variables pues siguen al mismo nivel, simplemente que los costes totales, como está cubriendo cada vez más los costes fijos y tal, pues cada vez más el margen global, margen neto, aumenta, ¿no? Pero muy poquito. En una empresa, en una startup, tú tienes un crecimiento potencialmente exponencial donde a priori deberías no tener un aumento de costes por cada euro adicional de ingresos o una cantidad menor, ¿no? O un aumento de costes que quizás no es tan proporcional. Entonces, aquí doy un ejemplo, pues, yo qué sé, Idealista, ¿no? Que es uno de los grandes startups, podemos decir, dentro de España. Idealista tiene ahí su marketplace, tiene unos costes de servidores, de marketing, de administración, de técnicos, ¿no? Montando estas cosas. Pero estos costes son, bueno, los servidores suben un poquito si hay más tráfico, pero suben muy poco comparado con el coste. Por lo cual, la mayoría de sus costes son fijos. Entonces, si venden un piso más y gana un variable o alguien hace un anuncio en la plataforma, es casi todo ingreso, por lo cual con el tiempo, ¿sabe? Los fijos están aquí, los ingresos van así. Y además son exponenciales, porque ¿dónde está el límite? Pues el límite es en la cantidad de inmuebles hay en venta o alquiler en un territorio geográfico donde están operando. Podrían abrir en Vietnam y vender en Vietnam, ¿no? Claro. La única barrera que tienen de entrada en ese sentido es el idioma y bueno, y tiene que ir montando, digamos, la demanda de oferta del marketplace, ¿no? Un Google, si tú te metes a comprar, a buscar, porque por cada euro de cada clic que tú haces en un anuncio, realmente Google no tiene un aumento de coste, ¿no? Entonces, eso hace que estas empresas son más invertibles, ¿no? Porque sus economías unitarios son mejores y la capacidad de crecimiento es potencialmente exponencial. Es verdad que luego tienes un mundillo gris donde pues quizás no son tan exponenciales o no son tan, digamos, o ese crecimiento que he dicho de costes es un poquito más lineal con el aumento de facturación. Pero bueno, a muy grandes rasgos, eso te da la idea. Es decir, una carnicería es un pyme. Un idealista es una startup, ¿no? Pues con esta definición que nos has facilitado, que vemos la diferencia principal en esa evolución, en ese crecimiento más exponencial de una startup, me viene a la mente que debe ser un proceso bastante mucho más complejo de realizar que en una empresa, una pyme, algo mucho más lineal, ¿no? Que puedes esperar un resultado más lineal. Hablando de las definiciones que comentábamos al principio, me gustaría que nos ayudaras en las primeras fases de las startups. He leído dos definiciones muy enfocadas a esa parte de la creación, que son las incubadoras y las aceleradoras. ¿Qué diferencia hay entre una incubadora y una aceleradora en una startup? Vale. Bueno, primero yo no diría que es más complicado, ¿eh? Que es más complicado que montar una empresa. Montar tu negocio como consultor o algo así es igual de difícil que montar una startup. Lo que pasa es que, claro, si tú eres un consultor, si tú estás dando servicios, tus costes van lineales con tus ingresos, ¿no? Es decir, que quizá puedes subir los precios, pero que tú tienes X horas que puedes ofrecer como consultor y eso es lo que tienes para vender. Es decir, eso no es startup, es lo que quiero decir, porque nunca puede tener un crecimiento exponencial. Bueno,
Sería muy difícil tener un Difícil de absorber, ¿no? Sí, sería muy difícil. Es posible, pero sería muy difícil, a menos que tiene una plataforma digital, no sé qué, y ofrece muchas soluciones ahí, o con inteligencia artificial y tal. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, aceleradores y incubadoras. Y aquí añado una cosa a startups que no he dicho antes, pero es porque es la razón que hay inversión en este tipo de empresa. Hay inversión en todo tipo de empresa, pero la razón que hay mucha más quizás inversión en este tipo de empresa es porque el tiempo muchas veces es muy importante, ¿vale? Es decir, que como las economías de escala que te he dicho son más importantes que en un negocio normal, o la llegada al mercado es más importante porque tienes un margen más alto, puedes crecer más rápido, pues entonces hay una carrera de tiempo para llegar antes, ¿no? Para llegar antes, hacer tu hueco y tal, porque normalmente deberías estar disrumpiendo un mercado actual o nuevo, ¿no? Es decir, vehículo eléctrico es más nuevo, construcción sería antigua, ¿no? Pero estás disrumpiendo, entonces hay mucha gente intentando disrumpir a la misma vez. Y entonces, pues, si tú tienes más leña para que tu fuego arde más rápido, pues te haces con ese hueco antes, ¿no? Entonces, pues, eso es gran razón. A eso me refería con la complejidad. Vale. Eso sí es verdad, que hay más carrera, y es verdad que hasta cierto punto los fondos, la cantidad de dinero que tienes, se convierte en una ventaja competitiva, ¿no? Porque puedes correr más rápido. Es como un atleta metiéndose esteroides, pues corre más rápido, entonces gana. Bueno, en atletismo, pues no permitimos eso por esta razón, porque en el mundo startup se busca, ¿no? Y además los medios de comunicación dicen que guay, hemos levantado rondas y tal, ¿no? Pero bueno, en este sentido, las incubadoras y las aceleradoras que has dicho, pues ayudan en estos casos normalmente con recursos que no son financieros, de apoyo de mentores o plataformas que ellos pagan, tecnológicas, ese tipo de cosas, un LinkedIn Sales Navigator, este tipo de cosas, te ayudan a coger más ritmo, ¿no? Entonces, la diferencia es simplemente por la etapa, ¿no? Una incubadora es como un bebé. Estás sin capacidad, digamos, para respirar solo como empresa. El inicio del proyecto, que todavía no tienes clientes o no tienes un producto definido o no tienes un equipo ya montado. Y un acelerador es que es una vez que ya empiezas a tener esas piezas que son fundamentales para cualquier negocio, pues te ayuda a ir más rápido, ¿no? Pero realmente son muy similares. Lo que pasa es que uno es antes en el proceso de desarrollo de una empresa, y uno es un poquito más tarde. La aceleradora te ayuda a dar ese empujón a la startup a poder escalar, ¿no? De manera sostenible, y que no... Es como una guía, ¿no? Como una guía de escalar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que hay veces que, bueno, como todo en la vida, tiene que elegir bien, porque depende de los servicios que ellos te ofrecen. Hay algunos aceleradores muy buenas. Nosotros colaboramos mucho con Lanzadera, que es la más conocida en España, que es la aceleradora de Juan Roy. Y también colaboramos mucho, por ejemplo, con Bind, que es una aceleradora de innovación abierta en el País Vasco, de industria, que también es muy, muy, muy bueno, pero también que no es tan aceleradora, pero sí tiene servicios de aceleración como Infomurcia, allí en Murcia y tal. So colaboramos con Open Future en Extremadura, en Andalucía. So colaboramos con muchos. Pero como toda la vida, tienes que ver que realmente
hay encaje con lo que tú tienes y los recursos que tú tienes, ¿sabes? Y no tienes, es decir, que te complementen, que no te... ¿sabes? Perfecto. Pues si quieres nos centramos un poco ya en la parte de inversión, que para desarrollar todo esto necesitarás, como comentabas, pues rondas de inversión, aporte de leña a todos estos proyectos. Y me gustaría que nos explicaras la diferencia entre un business angel y un fondo de capital riesgo, que es lo que yo he visto así a grandes rasgos, la forma de financiación más cotidianas en el mundo startup. Vale, bueno, también hay mucho préstamo, ¿no? Enisa hace préstamos a muchas empresas, mucha subvención también hoy en día con lo de Next Gen, pues más quizás que en una época normal y tal. Pero bueno, sí, Business Angels y fondos de inversión. Bueno, hay algunas diferencias muy claves, muy importantes. Lo principal es que un Business Angel invierte con su capital propio, ¿no? Es decir, el coste de oportunidad para un Business Angel es no gastar ese dinero en sí mismo. Es decir, todo lo que podría invertir o gastar dinero es el coste de oportunidad de hacer una inversión. Es decir, no comprarte un coche nuevo. Por ejemplo, yo como Business Angel, mi coche, tú ves mi coche y ves lo que he invertido en startups, dice que este tío está loco. La mayoría de la gente dice, ¿cómo que está conduciendo ese coche? Pero bueno, son decisiones que tomas, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque quiero decir que no tiene necesidad de invertir, ¿vale? Ninguna necesidad de invertir. Lo que además... otra diferencia, como es su capital propio y que no corresponde a nadie, no tiene que dar explicaciones a nadie, menos quizás su pareja a la hora de cenar, es que puede tomar una decisión muy rápido, ¿no? Que puede tomar una decisión en un instante. Vale, lo voy a hacer. Y 5 minutos más tarde quizás ha hecho el ingreso, ¿no? No es normal, pero podría ser. Igual que comprar un coche. Este coche me gusta, tengo el dinero en el banco, voy, lo compro, ¿vale? Es decir, que puede ser una cosa de minutos, o días, o como muchas semanas. Y luego, como es capital propio, pues normalmente no hay tanto como un fondo de inversión, porque un fondo de inversión es la agregación de muchos inversores, por lo cual, pues como norma, tiene más dinero, ¿no? Pero, a menos que eres un Jeff Bezos, un Elon Musk o lo que sea, ¿no? Y un fondo de inversión, a diferencia, invierte capital de terceros, entonces tienen su razón de ser, es la inversión, por lo cual pues tienen que invertir, sí o sí, tiene un periodo de inversión donde tienen que invertir. Los procesos suelen ser más rigurosos en cuanto a la toma de decisión, porque aunque tú lo tienes muy claro, porque esto al final es mucho intuición, ¿no? En esto, porque estás suponiendo en una startup compras, que es otra diferencia con empresas normales, en una startup compras el futuro, inviertes en un futuro, y en una empresa más normal quizás inviertes no en el pasado, claramente estás invirtiendo en el futuro, ¿no? Pero tienes un histórico que, como sabes, que el crecimiento es más lineal, más rápido o más lento, pero es lineal. Pues entonces estás basándote en información histórica. En una startup, como el crecimiento es exponencial, estás comprando algo que quizá no tiene nada que ver con lo que realmente tú quieres que pase con el futuro, ¿no? Entonces, pues un fondo, los procesos son más rigurosos, aunque por intuición tú crees que esta es muy buena inversión, hay que seguir un proceso, porque estás invirtiendo el dinero de otros y con dinero de otros no se juega, ¿no? Hay que ser mucho más responsable con el dinero de terceros que con tu propio dinero. Y también como suelen tener más acceso a fondos, pues hacen más inversiones decimos, de seguimiento, ¿no? Es decir, no solo el primer ticket de inversión,
pero sigue haciendo inversión en el tiempo. Y luego, otra cosa quizás muy importante es que en la inversión en startups es súper importante entender tu tesis de inversión. En qué inviertes, de qué forma inviertes, qué proporciona solo dinero, aporte de valor, en qué sectores inviertes, en qué geografías, en qué etapas, con cuánto dinero, con qué valoraciones. Hay un montón de parámetros que es tu tesis de inversión. Pues como Business Angel puedes saltar eso cuando te da la gana, ¿no? Porque es tu decisión, por eso digo, no respondes a nadie. Aunque tengas una tesis, lo puedes saltar. No es quizás lo más recomendable porque montas tu tesis por alguna lógica, entonces estás saltando la lógica, pero bueno, a veces eso puede salir bien, ¿no? Pero como fondo, los inversores que tú tienes en el fondo han invertido en esa tesis. Es decir, que tú no puedes cambiar la tesis de inversión, porque ellos han confiado en lo que tú has dicho que vas a hacer. Entonces, pues, eso ayuda hasta cierto punto hasta las empresas. Yo se lo digo muchas veces porque una empresa buscando financiación, si analiza bien la tesis de inversión del fondo, sabe exactamente qué necesita. Entonces, tú puedes adecuar en un momento dado tu negocio a las necesidades o la tesis de inversión de un fondo. Igual que si estás buscando una venta. Si tú estás buscando una venta y tienes muy claro a qué empresas puedes vender, tú sabes perfectamente cómo complementar lo que ya tienen, porque si tú ofreces lo mismo que tu comprador, exactamente igual, van a decir, ¿por qué te compro? O te voy a pagar muy poco porque no me aportas nada. Ahora, si tú aportas algo que no tienen, van a tener más interés en comprarte y te van a comprar por un valor más alto, ¿no? Uh-huh. Y tú cuando inviertes a nivel individual como Business Angel, comentabas al principio que dado tu faceta emprendedora, te gustaba participar. ¿Es un requisito en tus inversiones personales participar de alguna manera en las ideas o en el desarrollo de ese negocio? Bueno, seguimos la misma tesis como fondo, por lo cual la tesis como Business Angel y fondo es básicamente igual. Mejorado, lo de fondo es una versión mejorada de todos los aprendizajes que tenía como Business Angel. Vamos a ver, en cuanto a la pregunta en concreto, no es una necesidad que nosotros aportemos valor más allá del dinero. Es decir, si el emprendedor no necesita y no quiere apoyo, pues no lo vamos a forzar, ¿no? Sí es verdad que si no tenemos capacidad de aportar valor más bien del dinero, entonces no vamos a invertir. Es decir, nosotros, una cosa que hemos aprendido con el tiempo es que cuanto más podemos ayudar a una empresa, mejor sale, más rentable sale la inversión, ¿no? Que es muy lógico si lo piensas, porque una empresa, una startup en sus etapas tempranas, que son las etapas donde nosotros invertimos, tiene muy pocos recursos. Cuando digo recursos, muy poca gente. Entonces, si hay muy pocas personas y nosotros llegamos, somos un equipo de 8 personas como fondo y como Business Angel, pues como te digo, iba montando el equipo, pero bueno, realmente eran 2, 3 personas, si incluyo al abogado que es interno, ¿no? Pero como fondo somos 8. Entonces, no digo que estemos, tenemos muchos participados, ¿no? Acabo de decirlo, que tenemos 50 participados en el primer fondo y en el segundo fondo vamos a tener 50 más. Algunos mueren por el tiempo y algunos vendes, ¿no? Por lo cual no aumenta 50, 51, 52, puede ser 50, baja 45, 50, 46, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero que somos 8. Entonces, si nosotros aportamos a una empresa, yo qué sé, un 5% de nuestro tiempo, ¿no? Un día al mes, ¿vale? Entre todos los que somos en el equipo, esos son 8 días laborales al mes. Es un 40% de una persona. Y nosotros tenemos muchos conocimientos, no porque somos más listos, pero porque tenemos más cicatrices. Quizás también somos más listos, no lo sé, pero que desde luego más cicatrices tenemos, porque hemos estado metidos en tantos follones que hemos bebido muchas cosas. Entonces, de nuestro 40% de una persona,
quizás vale por 2 personas, 5 veces más que alguien que no tenga esa experiencia. Entonces, si tú tienes un equipo de 4 personas y nosotros invertimos y le aportamos los recursos de 2 más, tu empresa es 50%, va a crecer 50% más rápido que antes. Ese cambio es brutal. Imagina, si tú eres una empresa creciendo un 20% mensual, ¿vale? Y ese de 20% mensual subes a un 30%, en el 20% mensual, pues el segundo mes estás en 1,2, ¿no? Y el tercer mes estás en 1,44, ¿no? A 30%, el segundo mes estás en 1,3 y el siguiente mes estás en 39, está 1,69. Así que ha pasado de 44% de crecimiento en 2 meses a 69% de crecimiento. Y eso es compuesto, por lo cual la diferencia a un año es que no, mi cerebro no es tan bueno para, bueno, con una calculadora te hago un instante, ¿no? Pero quiero decir que la diferencia es enorme entre una cosa y otra. Por lo cual, si invertimos, queremos ser capaces de aportar valor. ¿Qué quiere decir eso? Pues invertimos en sectores que conocemos, en equipos donde somos más complementarios, en etapas que conocemos y tecnologías que conocemos mejor. Ahora, sí es verdad que después de tantas inversiones, terminamos siendo básicamente agnósticos. Porque tú me dices, pues biotecnología, pues no es nuestro punto fuerte. Pero sí es verdad que tenemos, 2 inversiones en biotecnología. Y es donde menos tenemos, ¿no? Porque me dice EdTech, educación, no conocía yo en absoluto antes. Educación hoy en día, pues tenemos 7 participadas. Y algunos desde hace años, donde hemos aprendido mucho. Aparte de que 80% de los problemas en cualquier empresa son iguales. Da igual el sector, la tecnología y tal. Quizás cambien un poquito más por etapa, ¿no? Es decir, cuando tú tienes ya directivos de departamentos y tal, es un poquito distinto que cuando estás al principio, ¿no? Pero es más por etapa que por tecnología o sector, el tipo de problema a lo cual te enfrentas. Y la seguridad con que afrontaréis esos problemas, ¿no? Con toda la experiencia que comentas que tenéis en esta batalla, ¿no? En el día a día, la experiencia que aportaréis. A nivel personal, si tienes 2 proyectos que cumplen todos los checks, todo perfecto, tu tesis de inversión, ¿qué característica te hace decantarte más por una idea que por otra? Pues nosotros tenemos, claro, analizamos proyectos de todo tipo, ¿no? Como te digo, más o menos lo único que tiene en común es la etapa. Y aún así eso cambia. Tú tienes empresas que tienen un producto mínimo viable sin facturación y empresas que vienen con un producto mínimo viable y 60.000 euros de facturación mensual, ¿no? Son 2 bichos distintos, pero en digamos, en misma etapa más o menos, ¿no? Es decir, etapa temprana. Entonces, intentamos comparar manzanas, plátanos, piñas, naranjas, todos a la vez, ¿no? Entonces, tenemos unos criterios objetivos que analizamos y esos son, pues, tracción, margen bruto, nivel de crecimiento, valoración y cómo encajan esas cosas juntos, ¿no? Que no puedes, claramente, 2 empresas con la misma valoración, uno que no tiene tracción y otro que tiene 60.000 euros de facturación, pues en un mundo normal probablemente eliges de 60.000. También depende en que hay negocios que no tienen facturación hasta que hayan pasado un montón, ¿no? Biotecnología, productos médicos, ¿no? Que tienen que pasar por un montón de fases hasta que pueden empezar a vender por razones legales, ¿no? Entonces, pues no es 100% el caso, pero más o menos para que tú entiendas. Entonces, pues tenemos estos criterios objetivos y tenemos muchos criterios subjetivos. Somos 4 en el comité de inversiones, donde cada uno tiene su punto de vista y da más importancia a algunas cosas y que dan menos importancia a otras. En general, y esto es común para
yo creo que cualquier inversor, en general, lo más importante es tener confianza en la capacidad de ejecución del equipo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final nosotros no tenemos globos de cristal, no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Si puedes tener pistas, ¿no? Sabes más o menos qué sectores están en crecimiento, sabes más o menos qué problemas a nivel macroeconómico o microeconómico son más importantes, qué dolores hay que resolver en el mundo o en la sociedad, en un país y tal. Hay ciertas cosas que sí que puedes suponer, ¿no? Pero bueno, de aquí a nuestro temporal de inversión son de 5 a 7 años, dentro de 7 años, donde estaremos. Yo qué sé, ChatGPT no existía hace más de 2 años y medio, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a estar en 7? Es muy difícil saberlo. Pero lo que siempre ha sido verdad, y será verdad mañana, y fue verdad seguramente en la época de los romanos, es que gente que son capaces de ejecutar bien van a encontrar su camino. Entonces, y van a encontrar un camino de más óptimo a alguien que no ejecuta bien, ¿no? Entonces, pues nosotros lo que realmente intentamos identificar son equipos ejecutando con capacidad de ejecutar bien resolviendo problemas que son lo suficientemente importantes que personas van a pagar para la solución y que tienen futuro. Es decir, que no se van a resolver mañana, es decir, que hay un mercado, ¿no? Creciendo que va a existir dentro de 7 años. Entonces, si cumple con esos requisitos, es lo fundamental. Entonces, normalmente la decisión va sobre eso. Si encontrásemos en una situación donde eran equipos igual de buenos ejecutando, que teníamos la confianza que iban a ser igual de buenos en el futuro, que tenían los mismos niveles de tracción, que el futuro de del problema que resuelven es igual y tal, pues entonces pues iríamos a precio, ¿no? Iríamos a pues cuál de estos tiene una valoración más baja de acuerdo a su nivel de tracción, ¿no? Pero lo fundamental es la capacidad de ejecución del equipo y dentro de eso, para añadir un pequeño diferente, porque esto es normal para todos los inversores, cómo nosotros podemos aumentar ese nivel de capacidad de ejecución, que es un poco lo que digo de aporte de valor. Si complementamos en capacidades, pues entonces probablemente vamos a ser más capaces de ayudar a esas empresas y hacer pues añadir ese coeficiente a sus capacidades como equipo. Lo que estaba explicando antes. De Sí, sí, sí. Los 8 días laborables. Me ha sorprendido tu respuesta, lo del valorar el equipo, darle tanta importancia a las personas que forman parte del proyecto que os presentan. Es lo único, porque piensa en cualquier negocio que quieras y dices, el negocio cambia. Entonces, ¿cómo te adaptas a eso? Pues un buen equipo, ¿sabes? Me decían el otro día que, por ejemplo, yo qué sé, supermercados o sitios que venden comida han existido toda la vida. Yo acabo de volver de Extremadura, pues en Mérida hay unas ruinas romanos y dice, aquí estaba la carnicería, aquí estaba la frutería. Bueno, hoy en día son supermercados, pero es igual, ¿no? Al final, supermercado, lo único que he hecho es coger la carnicería, coger la frutería y meterlo en un sitio, ¿no? Pues me decían el otro día que Mercadona tiene su propio sistema de cobro por si algo pasa como lo que pasó el lunes, ellos siguen siendo capaces de cobrar. Eso es capacidad de ejecución. Que alguien haya pensado qué va a pasar si en un momento y nosotros vamos a seguir, porque si no pueden cobrar, no es solo que ellos no pueden cobrar, que no hay negocio, que no pueden comprar comida. Claro. Entonces, es una cosa súper importante. Eso es capacidad de ejecución. Entonces, ¿sabes? Y
Y al crecer tan exponencialmente, ¿cómo logras que ese equipo, esa startup no pierda su esencia, su propósito, su disrupción con la que iniciaban los primeros pasos? ¿Es difícil? ¿Generalmente se van adaptando o podéis seguir ese camino que tenéis marcado desde el principio con facilidad? Bueno, yo creo que eso depende mucho, eso realmente ya es una cuestión más bien de cultura de empresa, ¿no? Y la cultura de empresa bien depende de, a cierto punto, los integrantes del equipo y cómo los eliges y cómo los formas y cómo los tratas, ¿no? Si una empresa tiene muy claro cómo, a qué tipo de persona quiere contratar y tiene muy claro su cultura de empresa y su objetivo y su propósito, como bien dices, pues al final mm, todo el equipo, cada nueva persona sigue la misma cultura que el anterior. Es un poco como Amazon, ¿no? Que dice, siempre día uno, ¿no? Que yo creo que utilizaban puertas antiguas para hacer mesas y ese tipo de cosas para intentar inculcar esto de que, oye, somos una empresa siempre en el día uno, siempre estamos buscando, luchando para vencer, ¿no? Para satisfacer a nuestro cliente. Siempre nada es una regla que no se puede romper si hay una solución mejor a ese tema. Entonces yo creo que hay culturas que tú como emprendedores eres capaz de meter. Claramente, personas en una empresa añaden capas de complicación. Las personas somos complicadas y somos complicados, pues entonces con muchas personas hay más complicaciones, ¿no? Pero no veo que necesariamente tienes que perder para nada ese propósito y esa cultura. De hecho, normalmente las empresas mejores convierten la cultura de empresa en una ventaja competitiva, ¿no? Entonces, un buen ejecutor, volvemos al equipo, ¿no? Un buen equipo ejecutando, pues van a resolver ese problema. Y un buen equipo ejecutando, si no son capaces de hacerlo ellos, van a encontrar personas y van a incorporar personas al equipo que sí. Que dentro de ser buenos ejecutando, yo creo que una de las características importantes también es la humildad, ¿no? La capacidad de aprender, la humildad de entender que nadie es lo mejor haciendo nada, casi, ¿no? Puede ser el mejor quizás en una cosa. Sí, yo lo hablaba el otro día, digo, Mozart era muy bueno en música, me habría gustado verle en la cocina. Pero seguramente era un desastre. No lo sé, en la cocina o haciendo bricolaje, pero seguro que era un desastre en otras cosas. De hecho, Sí, sí, sí. los libros y las cosas que inventan estaban medio locos, ¿no? Pero como música, brutal. Entonces, pues todos somos así, ¿no? ¿Qué es lo que dicen que decía Einstein, que no era él, pero bueno, que hasta un pez se siente torpe si le dices subir un árbol o no sé qué, ¿no? Que en agua, brutal, increíble, puede nadar, le dices sube un árbol y dice, pues, ¿cómo? ¿No? Entonces, todos tenemos nuestras capacidades y tenemos que entender dónde no somos tan buenos como quizás otra persona. Es la base de la delegación y lo que hace que empresas funcionen bien, ¿no? Porque las empresas al final, lo de Adam Smith, ¿no? La fábrica del pin, no sé cómo se dice, pero que cada uno tiene su sitio. Y si tú montas un equipo complementario que son los mejores haciendo cada uno sus cosas y todas esas cosas funcionan bien en su conjunto, tienes una empresa que va a vencer sí o sí. Muy bien. Tus proyectos, en varios de tus proyectos, abogas por el emprendimiento fuera de las grandes hubs, Madrid, Barcelona. Estás apostando muy fuerte por emprendimiento fuera de ahí.
¿Qué retos o qué oportunidades o qué dificultades encuentras en apoyar proyectos que estén fuera de grandes centros? Bueno, el primer reto es que es más difícil identificarlos, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros invertimos en etapas tempranas, no hay... Este no es un mercado donde te metes en un ordenador terminal de Bloomberg y buscas la empresa. Que son empresas nuevas que quizás son 2 personas en un pueblo que nunca han salido en los medios de comunicación y están metidos en su cueva, ¿no? Entonces, ¿cómo lo identificas? ¿Cómo te encuentras con ellos? ¿Vale? Entonces, ese es el primer reto, que nosotros tenemos que hacer mucho trabajo yendo a estos sitios a conocer las empresas, ¿no? El siguiente reto como emprendedor es que es más difícil montar un negocio donde no estás muy cerca al talento, sobre todo el talento senior, a los clientes claves y los proveedores claves, ¿no? Y los partners estratégicos claves. Acabamos de estar en Badajoz, ¿no? En Badajoz están muy lejos de la mayoría de los clientes y proveedores para tu servicio, ¿no? Entonces, ese es un reto para los emprendedores. Y luego hay un reto en cuanto a la venta, porque nosotros invertimos para vender al final, ¿no? Hay un reto en la venta que si tú estás en un Badajoz, el valor probable de venta va a ser menor que la misma empresa en Madrid, ¿vale? ¿Por qué? Porque si se imagina, quieres vender a unos chinos y unos chinos dicen, qué difícil es llegar desde Shanghai a Madrid. Y si piensan que encima de que lleguen a Madrid, luego tienen que coger el coche o el tren y llegar a Badajoz, es como, ay Dios, ya era bastante llegar. Entonces es un impedimento a que te compren. Claro, si tienes la mejor empresa del mundo, te van a comprar, pero aún así vas a tener menos competencia en la compra, por lo cual el valor de compra va a ser menor, ¿vale? Pero el valor de entrada también es menor y el riesgo de cierre de la empresa también hasta cierto punto es menor porque los costes suelen ser más bajos. Entonces, con la misma cantidad de financiación, tienen más tiempo para encontrar sus clientes y su mercado, ¿no? Entonces, es un mundo distinto. Es decir, que si tú estás en San Francisco, tú inviertes para encontrar unicornios, ¿no? Empresas que valen 1.000 millones, ¿no? Porque hay mucha inversión, hay mucho talento, hay mucho acceso a eso, a los clientes, a los proveedores, a no sé qué, no sé cuánto, y es más posible que una empresa se haga unicornio. Lo mismo en un Londres, un París, un Barcelona o un Madrid, ¿no? Si tú estás en un Badajoz, es mucho más complicado. Pero eso no quiere decir que no puedes crear buenas empresas y no pueden ser muy rentables como inversores. De hecho, nosotros estamos en el top 25 de resultados a nivel global de inversión. Y nosotros estamos invirtiendo en empresas que, bueno, que entendemos que pueden terminar vendiéndose por 20, 30, 50 millones. Pero claro, si invertimos a una valoración inicial, el promedio en el primer fondo entre las 50 empresas era 2.270.000 euros, pero que esas empresas hoy en día tienen una facturación media mensual de 106.000 euros. Es decir, que son buenas empresas. Por lo cual, pues sí es posible que se lleguen a vender por 7, 10, con suerte 20 veces EBITDA. Y si tienen EBITDA de 2 millones y venden por 20 veces EBITDA, es decir, cuando lleguemos al momento de la venta, pues lo venderemos por 40 millones. Si hemos invertido a 2,27 inicialmente, luego hace seguimiento y las valoraciones van subiendo, ¿no? Pero si nuestra inversión inicial ha sido más o menos 2 millones, y nuestro valor de venta son 40, dime tú, eso en 7 años, 20 veces tu valoración es un buen resultado, ¿no?
Por supuesto. Pero sí, es distinto. El juego es un poquito distinto. Quizá por esa razón le dais tanta importancia a la comunidad, a crear comunidad entre ellas. Bueno, eso es también para aportar valor, ¿no? Que si nosotros podemos crear comunidad, bueno, trabajamos para crear comunidad entre nuestros participados y con otros inversores y tal, pues aumentas el nivel de apoyo que tienen las empresas. Por ejemplo, entre nuestro grupo de participadas compartimos muchos contactos, compartimos muchos conocimientos, por ejemplo, qué agentes IA funcionan mejor, ¿no? ¿Qué herramientas de inteligencia artificial aportan más valor a mis procesos o a procesos en general? Entonces, pues, ese tipo de cosas te ayuda mucho, porque hay tantas herramientas, es muy difícil elegir. El otro día era, oye, ¿alguien puede proponer una agencia de publicidad buena para temas de SEM? Y que es difícil, porque es difícil saber bien quién trabaja bien, porque todos parecen magníficos, pero que hasta que hayas empezado a trabajar con ellos, no sabes. Entonces, pues, si tú tienes gente que hacen tipos de promoción similares, porque claro, hay gente buena haciendo un tipo de acción publicitaria u otra, pero si tú tienes empresas que tienen acciones publicitarias similares y uno ha encontrado una agencia que funciona muy bien, pues comparte esa información con las otras, pues claramente les ayuda no equivocarse en la selección de una agencia. Y es solo ese pequeño punto, quizás le hace ganar meses de trabajo y ahorrar mucho dinero o no malgastar mucho dinero y a la vez que aumenta el crecimiento de su empresa. Entonces, pues, solo ese pequeño cambio puede significar que la empresa de aquí a 6 meses factura el doble de lo que facturaría sin compartir esa información. Entonces, bueno, por eso trabajamos mucho en la comunidad, porque al final hay un ciclo virtuoso en hacerlo. Incluso la solución que ofrece una empresa puede ser beneficiosa o utilizarse como herramienta en otra, entre ellas complementarse. 100%. Tenemos uno, por ejemplo, que es una herramienta que ayuda a equipos comerciales a vender mejor porque hace un análisis psicológico de los clientes, ¿no? Entonces, viendo cómo escriben en emails, cómo responden a las videollamadas, porque se va grabando las llamadas y las videollamadas y tal, pues te propone formas de ayudarte en la venta, ¿no? Hay gente que está más interesada en precio, gente que está más interesada en calidad, gente que está más interesada en la conexión personal con quien está vendiendo el servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Pues entonces este servicio identifica estas características del cliente, lee toda la información histórica y te propone cosas para el futuro. Pues eso, claro, tenemos muchas empresas que venden B2B. Pues allí tiene un proveedor magnífico, ¿no? Claro. Muy bien, pues yo siempre que venís un perfil parecido al tuyo, me gusta hablar mucho del futuro. Tú que ves tantos proyectos, que te presentan tantas nuevas ideas, tan disruptoras, tan diferentes, ¿hacia dónde nos dirigimos? Sé que es imposible, como comentaba lo de ChatGPT, hace 2 años y medio que no lo conocíamos, ahora forma parte de nuestro día a día, pero ¿hacia dónde ves que nos Yo creo dirigimos? que en ese sentido es más fácil normalmente decir hacia dónde no vamos, ¿no? Porque hay cosas que dicen, mira, esto tiene los días contados. Ah, sí. Es más difícil saber, más allá de decir las cosas típicas, ¿no? Claramente vamos hacia un mundo donde va a haber más inteligencia artificial metido en todos los procesos de todas las empresas. Eso queda claro. O ciberseguridad. Cada vez dependemos más yo qué sé, maquinaria conectada a Internet, ¿no? Coches, frigoríficos, aspiradoras, pues claramente entonces pues, hay más potenciales agujeros, ¿no? Lo del lunes parece ser que no era un ciberataque, pero bueno, lo que
hizo caer toda la energía en el país, ¿no? Pero podría haberlo sido. Entonces, ese es uno. Llevo años hablando de defensa. Ahora en España e Italia ya hablamos de llegar a un 2% de gasto del PIB en esto. OTAN ya está proponiendo el 3 y Trump quiere el 5. Pues, si realmente llegásemos del 2, que creo que ahora mismo estamos como en 1,5, al 5, es más de triplicar el gasto que estamos haciendo esto, ¿no? Luego hay otras cosas, hay un envejecimiento de la población, con lo cual servicios que encajen en eso mejor. Si hay más inteligencia artificial y tal, probablemente vamos a tener a la larga más horas de trabajo y más horas de entretenimiento, con lo cual pues allí hay otra tendencia. Es decir, el agua cada vez hay más complicación, cambio climático, hay tiempo más extremo, más frío, más calor, no sé qué. Hay un montón de cosas, transición energética, yo qué sé, hay un montón de cosas que al final tendencias que cada uno puede tener más o menos sentido. Pero digo, más allá de eso, creo que es más fácil decir cosas que no van a ir a más, ¿no? Combustión, el motor de combustión interna. Eso tiene sus días contados, ¿no? Está claro. La salud se va a hacer más digital, por lo cual pues hay que adaptarse a esto, ¿no? Los sistemas actuales, hablando de salud, los sistemas actuales que existen son muy en el día a día, cuando tú vas al médico y tal, está muy anticuado. Allí podría haber un cambio brutal. Vas al médico de cabecera y muchas veces ves médicos con la puerta abierta esperando que lleguen gente y el médico tuyo tiene una cola de 5 personas. Pues balanceo de trabajo, Dios, que no es tan difícil. Se hace en todos los negocios, pues no se hace ahí. Pues eso antes o después se va a cambiar. Es decir, que hay muchas cosas que puedes identificar como retos a futuro y tal, ¿no? Pero bueno, hay tantos que es difícil dar esa respuesta de una forma muy concreta, ¿no? Ahora, ya para finalizar, no te quiero robar más tiempo, me gustaría hacerte una pregunta. Este podcast lo escucha mucha gente que tiene una idea de negocio, quiere comenzar a emprender, le falta dar ese último paso, ¿no? Para decidirse. Una persona que tenga una gran idea, pero no tenga un equipo, no tenga financiación, ¿qué consejo le darías hoy en día, bajo tu experiencia? ¿Qué primeros pasos debería dar? ¿Cómo debería informarse? ¿A dónde debería ir? ¿Pero para buscar financiación o para lanzar su negocio como tal? Sí, para lanzar su idea, escalarla y bueno, iniciar. ¿Cómo arrancar? ¿Cómo le aconsejarías qué pasos debería dar? Vale, bueno, quizás lo primero es que las estadísticas demuestren que un equipo complementario de 3 personas, bueno, o de más de uno, pero el número mágico son 3, tiene mayores probabilidades de éxito. Es decir, yo creo que los equipos de 3 complementarios, no me acuerdo la cantidad exacta, pero puede ser que tengan 50% más probabilidad de éxito que un negocio que no tenga un equipo complementario de 3, ¿no? Por lo cual, eso sería lo primero. Elegir bien tus compañeros de viaje, que sean complementarios si puede ser, en todos los sentidos. No solo en sus capacidades y sus conocimientos, pero también en sus características humanas, ¿no? Que os complementáis como personas. Igual que cuando estás buscando una pareja, ¿no? Emocional, romántico. Eso sería quizás lo más clave. Lo segundo, que hay mucha gente que lanza negocios y no tiene muy claro qué problema están resolviendo. Entonces, si tú no sabes qué problema real estás resolviendo, ¿cómo vas a adaptar? ¿Cómo vas a encontrar tu cliente perfecto? ¿Cómo vas a adaptar tu servicio?
Tienen que tener muy claro qué problema están resolviendo. Y tienen que tener muy claro que ese problema es lo suficientemente grande que que tus clientes van a pagar por ellos y van a pagar lo suficiente por ello. Y que hay bastantes clientes que están dispuestos a pagar lo suficiente, ¿verdad? Para que realmente puedan montar un negocio. Parece lo más básico del mundo y hay muchísima gente que se equivocan en eso. No piensan en qué problema resuelven, se lanzan al mercado y no están realmente resolviendo un problema, no lo resuelven de una forma distinta a quien tiene a su lado. Por lo cual le hace muy difícil que a quien ataco, cómo me diferencio, no sé qué, no sé cuánto. Y luego hay muchos que lanzan servicios que dicen que no van a pagar lo suficiente para esto, para que realmente lo puede ser negocio, ¿sabes? Es decir, es como si tú quieres montas una idea de montar un supermercado pensando, no, que voy a ganar un 30% de margen. Si llegas a eso, ¿no? Montas un plan financiero y dices, ¿cómo vas a llegar a un 30% de margen? Si los supermercados tienen un 5, 4, 6, 8, si lo hacen súper bien. Digo, ¿cómo lo vas a...? ¿Sabe? Que no piensan lo suficiente en estas cosas. Y hoy en día es súper sencillo, porque hasta lo puede preguntar a un ChatGPT. Tú tienes una idea de negocio, pues lánzate a ChatGPT y dices, oye, ¿cuáles son los márgenes? ¿Y cuáles son los costes? Y ya empiezas con una conversación, empiezas a montar, estructurar lo que tiene que ser el negocio. Si a la vez buscas gente y hasta allí puedes utilizar un ChatGPT o un sistema de esto, porque puedes hacer un análisis psicológico de las personas por lo que escriben. Hacer un análisis, a ver si es gente complementario conmigo. Subes bajas los perfiles de LinkedIn y subes los dos y dice, ¿cómo de complementarios? Son como trabajadores. Yo no te digo que no va a alucinar un poco y que no vas a tener que utilizar tu coco, por eso lo tienes, ¿no? Para utilizarlo. Pero te va a ayudar. Te va a hacer que el proceso sea mucho más sencillo, porque mucha gente dice, ¿pero dónde empieza? Pues empieza ahí. Que empieza a darte ideas y empieza a tirar, tú empiezas a tirar de hilos y cuando ya has tirado de unos cuantos hilos, tienes, de repente dices, Dios, aquí tengo un plan que no está mal, ya se inicia, luego te pones a ejecutar. Espero que le hagáis caso a Tom, porque experiencia tiene y ha batallado en muchas guerras. Espero que le hagáis caso. Tom, estoy encantado de poder hablar contigo. Ha sido un placer pasar este rato. Sé que te he sacado de tus tareas diarias, que tenías hoy mucho trabajo acumulado. Tengo una llamada ahora que el pobre está diciendo, le he avisado, digo, llego un poco tarde, pero bueno, sí. No te preocupes, acabamos ya. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué webs? ¿Cuáles son tus direcciones de tus proyectos? ¿Cómo podemos hablar contigo? La forma más sencilla probablemente es LinkedIn. Yo las dos redes sociales que más utilizo, bueno, por excelencia es LinkedIn y luego hago algunas cosillas en Instagram. Sí es verdad que con LinkedIn lo mejor es enviarme un mensaje porque he llegado al límite de contactos que puedo tener, por lo cual si no me envíes un mensaje, es difícil que lo vea. También a veces es difícil que vea los mensajes, porque es decir, que no pienses que si lanzas algo y no respondo es porque paso de ti. Sigue escribiendo y al final estará ahí arriba y lo contestaré, ¿no? Que tenemos interés en hablar con gente. Nuestro trabajo es relacionarnos con emprendedores, posibles inversores. Pienso, nosotros al final somos intermediarios entre la financiación de terceros y empresas, por lo cual nuestro mundo es conectar con personas, ¿no? Pero esa es la forma mejor. Eonic.fund es la web, que es eoniq.fund. Pero bueno, lo más fácil es Tom Horsey, que solo somos dos, creo que en el mundo, de que pones Tom Horsey y te sale. Si haces una búsqueda en Perplexity o uno de estos, bueno, Perplexity es el mejor, ¿no? De búsqueda. Ahora mismo, pues te sale pues toda mi información de contacto y tal. Y en LinkedIn permito que me envíen mensajes sin estar conectado por ese mismo problema. Vale.
Pues ya sabéis, a poneros en contacto con él, todos los que tengáis inquietudes, todos los que queráis pues llevar adelante un proyecto. Y a ti animarte a seguir luchando, seguir trabajando por engrandecer, ¿no?, el emprendimiento en estas zonas quizás menos, no sé, menos impactantes, ¿no?, que tienen menos posibilidades, pero que gracias a vosotros logran esta visibilidad y poder desarrollar todos sus negocios. Gracias, Claro, Tom, por acompañarnos. solo añado una pequeña cosa, porque es lo que tú dices. La gente dice, eso es España profunda, todo olvidado. Mercadona, ¿de dónde es? Valencia. Inditex, ¿de dónde es? Galicia. Cosentino, ¿de dónde es? Almería. BBVA y Santander, del norte, ahora de Madrid, ¿vale? Pero Santander, Banco Bilbao, Vizcaya, es decir, que son negocios, muchos de los grandes negocios de este país vienen de estas zonas. Es simplemente que, bueno, que se nos ha olvidado, ¿no?, un poco de que se hace. Pero bueno, en fin, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti por acompañarnos este tiempo. Gracias, Tom.